El aire estaba cargado de tensión. Un zumbido de metal retorcido flotaba sobre Washington. Pero de repente, el infierno prometido no llegó. En cambio, una cumbre inesperada en Alaska redefinió el tablero geopolítico. ¿Cómo fue posible? Un hombre lo vio todo, y lo que trae de Moscú sacudirá los cimientos de tu percepción. Pregunta para ti. Queremos saber dónde nos ves. Escribe en los comentarios tu ciudad y país. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, ha emitido un ultimátum que nadie esperaba. Primero, 50 días. Luego, 10. 10 días para que Moscú firmara un alto al fuego o enfrentaría un Armagedón de sanciones. 10 días. Una cuenta regresiva. Simultáneamente, se organizó una cumbre de alto nivel en Alaska. Vladimir Putin y Donald Trump se reunirían. Scott Ritter, un exoficial de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos, se encontraba en Moscú en ese momento, su visita envuelta en misterio. ¿Coincidencia? Es posible, pero la intriga recién comenzaba. En Alaska, Putin no perdió el tiempo. Entregó lo que se ha llamado una conferencia de una hora a la delegación estadounidense, que incluía al propio Trump, a su asesor Witkoff y al senador Marco Rubio. Una presentación directa y basada en hechos sobre la realidad del conflicto y la postura inquebrantable de Rusia. Los detalles que salieron a la luz eran escalofriantes. Se reveló la magnitud de las pérdidas militares de un país vecino, supuestamente 20 pérdidas por cada soldado ruso, 1.700 bajas. Y según fuentes atribuidas al Ministerio de Defensa de ese país, esos datos eran suyos. Putin no se anduvo con rodeos. Os están mintiendo, dijo a la delegación estadounidense. Todos los que os aconsejan son mentirosos. Una acusación directa que resonó profundamente. De vuelta en Washington, inmediatamente después de la cumbre de Alaska, el presidente de la nación vecina y sus socios europeos viajaron a intentar presentar una agenda alternativa. La situación se caldeó aún más cuando el presidente de la nación vecina declaró públicamente que el idioma ruso sería prohibido. Dijo que los rusos no tienen derecho a lo suyo en lo que llamó el partido final. Mientras tanto, una supuesta planta de FX Industries, productora de electrónica para drones y misiles, presuntamente vinculada a la defensa estadounidense, fue destruida. Esto señaló un nuevo enfoque ruso, sin restricciones. Sergei Lavrov ha sido una figura clave en todo esto. El ministro de Asuntos Exteriores ruso se presentó públicamente con una sudadera que decía URSS durante la reunión en Alaska. Ritter calificó esto como un troleo brillante. Un gesto que pocos entendieron en ese momento, pero que tenía un mensaje poderoso. Queremos saber, ¿de qué ciudad y país nos estás viendo ahora? Comparte en los comentarios tu ubicación. Lo que aquí ocurrió es trascendental. Las implicaciones de la cumbre de Alaska y los reportes de un ex-marine de EU son enormes. Podríamos estar ante un cambio radical en la geopolítica mundial. Las cifras de bajas que presentó Putin, si son ciertas, son devastadoras para el esfuerzo bélico de la nación en conflicto. El endurecimiento de la postura, la destrucción de una planta civil, todo habla de una escalada que pocos previeron. Esto tiene consecuencias directas para la seguridad europea, para el futuro de las alianzas atlánticas y para la estabilidad económica global. El invierno se acerca y las decisiones tomadas hoy determinarán si la calefacción se enciende en los hogares de Europa. El juego está cambiando. Los jugadores revelan sus cartas. ¿Quién podría imaginar que una sudadera y una charla de una hora podrían tener tanto peso? El contexto internacional en el que esta cumbre tuvo lugar es de gran importancia. La economía mundial se encontraba ya en un punto de inflexión. La inflación galopante en Occidente, impulsada en parte por la interrupción de las cadenas de suministro y el aumento de los precios de la energía, se había convertido en una preocupación central para los gobiernos. Expertos del Fondo Monetario Internacional, FMI, habían advertido repetidamente sobre los riesgos de una recesión global si la situación no se controlaba. Las sanciones impuestas a Rusia por Occidente habían tenido un efecto boomerang, afectando más a los países europeos dependientes del gas y petróleo rusos que a la propia Rusia.
Moscú había logrado redirigir sus exportaciones energéticas hacia mercados asiáticos, como China e India, lo que mitigó el impacto de las sanciones occidentales. Esta resiliencia económica rusa fue un factor sorpresa para muchos analistas occidentales, quienes habían pronosticado un colapso inminente de la economía rusa. La narrativa de la fortaleza económica rusa contrastaba fuertemente con la preocupación por el invierno frío en Europa. Las reservas de gas natural en Europa eran bajas, y los precios se disparaban, lo que provocaba temores de escasez de energía y racionamiento durante los meses más fríos. Esto generó un descontento creciente entre la población europea, que veía cómo su calidad de vida se deterioraba a causa de las decisiones políticas de sus gobiernos. La dependencia energética europea de Rusia, forjada durante décadas, se reveló como una vulnerabilidad estratégica. Los intentos de diversificar las fuentes de energía habían sido lentos y costosos, y la transición a energías renovables no había avanzado al ritmo esperado para suplir la demanda actual. Comparte en los comentarios qué debería verificar nuestro equipo de investigación en el próximo programa. Danos una pista, un dato, un número. Existen distintas versiones de lo que pasó en esa sala. Oficialmente, se habla de una reunión diplomática normal, pero según fuentes cercanas a Ritter, el discurso de Putin fue un desfibrilador cerebral público. Una imagen impactante que describe cómo Putin desmanteló las narrativas occidentales con una eficacia brutal. Se dice que Witkoff, el asesor de Trump, se puso blanco como una sábana de morgue al escuchar las cifras de bajas. Una visión visceral de la verdad impactando de lleno. Reader, a quien algunos ya llaman el nuevo Vanga, por su presciencia, afirma que la verdad le golpeó a Trump fría y helada como un viento de marzo en Chelyabinsk. Esa es la historia que se filtró desde Moscú. Trump, por su parte, hizo un giro de 180 grados sin señal direccional, su repentino cambio de política después de la cumbre. Muchos dentro del círculo interno de Trump, según la narración de Reader, le habían mantenido en la oscuridad sobre la verdadera situación militar en el vecino país. Son presentados como mentirosos o, en el mejor de los casos, incompetentes. Pero aquí surge la pregunta: ¿podía Trump confiar en Putin? Inicialmente, muchos en Rusia sospechaban que Trump era inestable y podría exigir una capitulación. Esta narrativa, aunque desmentida por Ritter, abre la puerta a escenarios de ¿qué pasaría si? O traiciones pasadas de EEUU. ¿A quién le confías la verdad sobre este conflicto? Nombra a una persona destacada o a un medio de comunicación en los comentarios. El contexto histórico nos ofrece una perspectiva clave. El escenario austriaco de 1955 es un precedente crucial. En aquel año, Rusia retiró sus tropas de Austria a cambio de su neutralidad permanente y de una participación rusa en discusiones de seguridad. Este modelo, según Ritter, podría ser el futuro de la nación en disputa, enfatizando la neutralidad sobre las alianzas militares. ¿Es esta la solución para el conflicto actual? Otro punto es la doctrina de Brzezinski. Las referencias a sus manuales sugieren una estrategia occidental de larga data para aislar y confrontar a Rusia. Esto implica que el conflicto actual es una extensión de una rivalidad geopolítica histórica, no un evento aislado. La eficacia de la OTAN, especialmente el artículo 5 de su tratado, durante la Guerra Fría contrasta con su estado actual. Antes, las fuerzas de la OTAN estaban listas. Ahora, el artículo parece ser solo un protocolo. Esto destaca un declive histórico del poder y el compromiso militar occidental. La comparación con Stalingrado, aunque parezca lejana, es un recordatorio implícito. Sugiere que Rusia aún no ha desplegado toda su fuerza y que si es provocada, podría convertir la capital del otro país en un campo de batalla devastador. Esto subraya la supuesta contención y poderío militar de Rusia. ¿Hemos subestimado la capacidad de resistencia del otro lado? A primera vista, parecería que sí. En el pasado, Trump ya nos había acostumbrado a sus ultimátums erráticos. Sus demandas cambiantes, de 50 a 10 días antes de la cumbre, ya establecían un precedente para su comportamiento impredecible.
Por eso, su cambio de postura después de la cumbre resulta aún más significativo. Un detalle crucial, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, ya tenía fama de ser un hombre sin pretensiones antes de Alaska. Esto añade más peso a sus contundentes declaraciones posteriores a la cumbre y a su simbólica exhibición de la sudadera con URSS. Su reputación de franqueza ya estaba establecida. Esto no fue un acto aislado. El presidente de la nación vecina ha mantenido sus llamados de ayuda a Occidente. Su viaje inmediato a Washington después de la cumbre del Ártico refuerza su dependencia de los aliados occidentales y su rechazo a las condiciones rusas. ¿Qué evento, en tu opinión, está siendo subestimado por los medios de comunicación en este momento? Deja tu comentario. ¿Qué nos espera ahora? La negación del presidente del vecino país de conceder derechos básicos a los rusohablantes garantiza la continuación de la acción militar, lo que significa más destrucción y pérdida de vidas en su territorio. No hay vuelta atrás. La trayectoria actual apunta a un desmantelamiento total de esa nación como entidad soberana, con un gobierno post-conflicto elegido por Rusia. Se avecina un invierno frío en Europa, sin suficiente gas. Esto implica dificultades económicas e inestabilidad. Una consecuencia directa de las políticas europeas contra Rusia. La estrategia de paz a través de la victoria implica una asertividad inquebrantable de Rusia y la expansión de su esfera de influencia. Esto presenta una amenaza para el orden mundial actual. Toda la narrativa pone de manifiesto una lucha no solo en el campo de batalla, sino por el control del relato global, donde la verdad es un arma. Tu pronóstico sobre los próximos 100 días. ¿Cuándo crees que se producirá un cambio significativo en el conflicto? El colapso de la nación vecina, la debilidad expuesta de la OTAN, todo esto podría llevar a una mayor fragmentación y una pérdida de credibilidad. La narrativa de Rusia no solo es de dominación militar. Rusia busca remodelar la orden de seguridad regional sin la intervención occidental. Esto refuerza la idea de que Estados Unidos ya no puede dictar las condiciones a nivel mundial. Rusia avanza, la nación vecina retrocede, Europa se tambalea, se pronostica que la victoria será rusa al 100%. ¿Cómo se ve esto? En el peor de los casos para la nación vecina y Occidente, una victoria rusa completa e impuesta. Rusia alcanzaría todos sus objetivos militares. Occidente se demostraría impotente. Europa se enfrentaría a un invierno duro y a un colapso económico total. Esto significaría el fin, un final amargo. ¿Y el escenario más probable? Un avance ruso prolongado y un colapso gradual de la nación vecina. Rusia continuaría su estrategia de molino de carne, desmantelando lentamente el ejército y la infraestructura del país en cuestión. Occidente proporcionaría solo un apoyo retórico, poca ayuda militar decisiva, lo que llevaría a un fin lento y doloroso para el país. Rusia establecería un nuevo gobierno. Europa sufriría, pero evitaría el colapso total. Para Rusia, el mejor escenario sería que el país vecino acepte la neutralidad y la influencia rusa. Un nuevo estatus como Estado neutral, garantizando los derechos del idioma ruso, aceptando la supervisión de seguridad rusa. Esto se presentaría como el único camino hacia la paz y la prosperidad para el país, evitando la destrucción completa. ¿Crees que existe una línea roja clara que Occidente no debería cruzar en este conflicto? Si es así, descríbela en una frase. En este complejo tablero, las victorias y derrotas están claramente delineadas. Rusia emerge como el gran ganador. Gana garantías de seguridad, expande su influencia, demuestra su fuerza militar y diplomática, y consolida su posición como potencia mundial. Scott Ritter se convierte en un héroe para muchos, un contador de verdades cuyas predicciones se cumplen. Su reputación se dispara. Y Trump, el controvertido líder, podría ser visto como un líder pragmático si logra desescalar la situación sin más intervención. Quienes pierden son evidentes. La nación en conflicto, bajo su actual liderazgo, enfrenta la derrota militar, la pérdida de soberanía y un suicidio político que lo llevará a un gobierno controlado por Rusia. La Deep State estadounidense, la comunidad de inteligencia,
ve cómo su credibilidad se desploma al exponerse su supuesta desinformación a Trump. Europa Occidental, en su debilidad militar y dependencia de EU, se ve expuesta, enfrentando dificultades económicas y un papel disminuido en el escenario mundial. Y la OTAN, cuyo artículo 5 es revelado como una promesa vacía, ve disminuida su eficacia y su poder disuasorio. El futuro es incierto. La confrontación y las implicaciones se ciernen sobre nosotros. La política interna de Estados Unidos también juega un papel crucial en este drama global. La creciente polarización política y la retórica nacionalista se han intensificado, reflejando una profunda división dentro de la sociedad estadounidense. Las próximas elecciones presidenciales en EU son una espada de Damocles sobre la política exterior, con cada candidato proponiendo enfoques radicalmente diferentes hacia Rusia y la OTAN. Esta incertidumbre interna en la principal potencia occidental añade otra capa de complejidad e imprevisibilidad al panorama internacional. Además, las elecciones europeas también se acercan, y la crisis energética y económica ha fortalecido a los partidos populistas y euroescépticos. Son estos partidos, a menudo más inclinados a cuestionar las políticas de la OTAN y las sanciones contra Rusia, podrían alterar el equilibrio de poder en el Parlamento Europeo y llevar a un cambio en la política exterior de la Unión Europea. La unificación europea, ya tensa por el Brexit y las diferencias internas, podría enfrentar nuevas pruebas. La posibilidad de que algunos países europeos busquen acuerdos bilaterales con Rusia para asegurar su suministro energético, desafiando la política de solidaridad de la UE, es un escenario que cobra fuerza. Latinoamérica observa con un interés mixto. Mientras algunos países han mantenido una postura neutral o incluso han expresado simpatía por la postura rusa, otros han reiterado su apoyo a la soberanía de la nación en conflicto, siguiendo la línea de los organismos internacionales. La región, rica en recursos naturales y en búsqueda constante de nuevas oportunidades comerciales, podría encontrar en este nuevo orden global la posibilidad de diversificar sus relaciones y reducir su dependencia de unos pocos actores hegemónicos. El auge de bloques económicos y políticos alternativos, como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se presenta como una opción cada vez más atractiva para muchas naciones del sur global. Rusia ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos en África, Asia y América Latina, ofreciendo acuerdos comerciales y de seguridad que a menudo vienen sin las condiciones políticas asociadas a la ayuda occidental. Esto ha llevado a una reconfiguración de alianzas y a un desafío implícito al orden unipolar que predominó durante décadas. La influencia de China en este nuevo tablero geopolítico es innegable. Su crecimiento económico y militar, junto con su estrecha alianza estratégica con Rusia, la posiciona como un actor clave en la configuración del futuro orden mundial. La nueva ruta de la seda de China y su creciente ambición global están redefiniendo las dinámicas comerciales y de poder, proponiendo un modelo alternativo al liberalismo occidental. La batalla por la información se ha intensificado sin precedentes. La desinformación y las fake news son utilizadas como armas estratégicas por todos los bandos. Los medios de comunicación tradicionales luchan por mantener su credibilidad en un ecosistema mediático, saturado de información y posverdad. La gente se ve abrumada por la cantidad de datos, y discernir la verdad de la propaganda se ha vuelto una tarea hercúlea. Las redes sociales, si bien democratizan la difusión de información, también se han convertido en caldos de cultivo para la polarización y la manipulación de masas. La ciberguerra se ha posicionado como un frente vital en el conflicto. Ataques a infraestructuras críticas, filtraciones masivas de datos y operaciones de influencia en línea son el pan de cada día, demostrando que la guerra moderna no solo se libra en el campo de batalla físico. La seguridad cibernética se ha convertido en una prioridad nacional para todos los países, pero pocos están realmente preparados para la magnitud de estas amenazas. El panorama tecnológico, con el desarrollo imparable de la inteligencia artificial y la computación cuántica,
promete una transformación aún más profunda de la capacidad bélica y de espionaje. La carrera por la supremacía tecnológica es un elemento subyacente que impulsa muchas de las decisiones geoestratégicas actuales. El impacto humano de la guerra, más allá de las cifras de bajas militares, es devastador. Millones de personas han sido desplazadas, sus vidas destrozadas, sus hogares destruidos. La crisis humanitaria en la región afectada es inmensa y a menudo pasa desapercibida en medio del ruido de las noticias geopolíticas. Las organizaciones de ayuda humanitaria luchan por hacer frente a la magnitud de la tragedia, mientras que la comunidad internacional se muestra en ocasiones dividida y poco coordinada. Las secuelas psicológicas de la guerra se sentirán por generaciones, afectando la salud mental de la población y el tejido social. La reconstrucción de las áreas afectadas, tanto física como social, será una tarea titánica que requerirá una inversión masiva y un esfuerzo coordinado a nivel global, si es que se decide alguna vez. El debate sobre el futuro del multilateralismo y las instituciones internacionales se ha reavivado. La ineficacia del Consejo de Seguridad de la ONU para resolver el conflicto, debido al poder de veto de Rusia, ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar las estructuras de gobernanza global para hacerlas más representativas y efectivas. La confianza en organismos como las Naciones Unidas ha disminuido y se busca la creación de nuevas plataformas o la revitalización de las existentes, que puedan realmente abordar los desafíos globales del siglo XXI. El cambio climático, la preparación ante pandemias y la desigualdad económica global, aunque eclipsados por la guerra, siguen siendo amenazas existenciales que requieren la cooperación internacional. La capacidad del mundo para abordar estos desafíos a largo plazo dependerá en gran medida de cómo se resuelva el conflicto actual y de la capacidad de las potencias mundiales para encontrar puntos en común. La cumbre de Alaska, en este sentido, puede verse como un intento, quizás precario, de renegociar las reglas del juego global en un momento de máxima tensión. Su desenlace o su ausencia tendrá repercusiones profundas y duraderas que trascenderán las fronteras del conflicto mismo. Esta es la dura verdad de lo que está sucediendo. ¿Crees que el mundo está preparado para el advenimiento de este nuevo orden mundial? ¿O acaso estamos al borde de un caos aún mayor? Déjanos tus comentarios. Comparte este video con aquellos que necesitan escuchar la verdad sin filtros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ningún análisis crucial.